Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Como he compartido anteriormente, la secuencia de estos videos en este canal nos está llevando a la solución en nuestras vidas del problema que nos encontramos en Romanos 7:20 y del que he venido hablando en videos anteriores, de que el pecado que mora en mí. Ya hice un video completo de ese verso y sugiero que lo escuche en este mismo canal. Pero me encontré también con la necesidad de que como creyentes comprendamos lo que el apóstol Pablo llamó los dos pactos en Gálatas 4:24 y la relación de eso con el objetivo de vencer el pecado que mora en mí, como hemos visto y como seguiremos viendo hoy. Pero quiero decir un par de cosas. Una es que, revisando mis notas, es imposible terminar con este tema en este video, así que seguiré con más detalles acerca de esto en los próximos videos. Otra cosa que quiero decir es que yo estoy aquí compartiendo información bíblica, pero yo como ser humano también tengo mis luchas con el pecado como cualquier otra persona. No estoy aquí con pretensiones de ser el gran espiritual o como alguien que no peca. Yo he cometido en el pasado, hermano, mis propios errores por los cuales sigo pagando. Duele mucho, pero la misericordia de Dios, y siendo Él un Dios que siempre está dispuesto a darnos más oportunidad, aquí estoy, hermano, por su misericordia y su gracia. Así que no soy ni pretendo ser superior a nadie, sencilla y simplemente estoy compartiendo información que es el resultado de mis estudios e información que yo creo que será de bendición y de edificación. En relación al pecado que mora en mí, que ya vimos un video completo de eso, que así se llama, de Romanos 7:20, eso ya lo vimos. Pero en relación a eso, ya vimos que aunque el Espíritu de Yeshua vino a nuestros corazones desde que creímos, que aunque ya fuimos justificados delante del Eterno en nuestros espíritus humanos, que aunque ya somos santificados en nuestros espíritus, que aunque nuestros nombres ya están en el libro de la vida, que aunque ya hemos sido perdonados de nuestros pecados presentes y futuros, conforme al libro de Hebreos, que aunque ya somos miembros de la familia de Dios, que aunque ya somos miembros de la ciudadanía de Israel espiritual y muchas otras cosas más, nosotros como creyentes tenemos un problema que está descrito en Romanos 7:20 y hay otros versos también, pero eso es nuestra base. Y eso, Escritura dice, el pecado que mora en mí. Ya estamos perdonados de ese pecado, pero el problema es que ese pecado todavía mora en mí. No se va. No hemos sido libertados de la presencia del pecado en nuestras vidas y eso es un obstáculo para que Dios complete su propósito eterno en todos aquellos que llegarán a ser como Jesús. Si queremos fluir con los propósitos más altos y sublimes del Altísimo, debemos disponernos a resolver ese problema del pecado que mora en nosotros. Algo que debemos comprender es que según las Escrituras, ese problema, al igual que muchas otras promesas de la Biblia, como dice en Primera de Pedro 1:13, lo que debemos comprender es que el cumplimiento final, el cumplimiento pleno de vencer el pecado que mora en mí y de resolver el hecho de que la presencia del pecado todavía está en mi vida, se dará completamente, se dará plenamente en lo que la Biblia llama el apocalipsis de Yeshua,
manifestado en los hijos huíos, según el griego, de Yahweh. Esa palabra en 1 de Pedro 1:13 que dice manifestado es traducido del griego apocalipsis, que literalmente dice en ese verso que esa gracia que estamos esperando, que esperemos completamente en la gracia que vendrá en el apocalipsis de Yeshua, que son las 4 primeras palabras del libro de Apocalipsis en todas las traducciones, en inglés y en español. ¿Y cómo sé yo eso? Porque la revisé una por una, hermano. Si no todas, casi todas. Aquellos que ya oyeron mis videos anteriores saben de qué estoy hablando, pero por amor a aquellos que no entienden esas expresiones como el apocalipsis de Yeshua, voy a decirlo otra vez, por amor a aquellos que no han oído los videos anteriores. ¿Están listos, hermanos, para oír lo que eso quiere decir? Lo que quiere decir, ¿a qué me refiero cuando digo el apocalipsis de Yeshua? Todo lo que eso implica, ya lo expliqué en otros videos anteriores, pero aquí va. Preste atención. El apocalipsis de Yeshua, según mis estudios, quiere decir que viene una revelación de Jesús. Apocalipsis, el griego, así quiere decir revelación de Jesús, en muchos que serán transformados como Él a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua, revestidos de incorrupción y de inmortalidad para participar en la primera resurrección. Al mismo tiempo, serán ascendidos a los cielos en el rapto y una vez dentro de los lugares celestiales, con la autoridad que recibieron de Jesús en Apocalipsis 2, 26 y 27. Usted puede revisarlo. Estos vencedores de las iglesias arrebatarán de las garras de los principados en los aires la influencia sobre las naciones, en la cosmología sobre las naciones. Eso es la descripción de lo que es el apocalipsis de Yeshua en los huíos de Yahweh. Y entonces, cuando eso suceda, será vencido el nuevo orden mundial. A ese nuevo orden mundial la Biblia le llama la bestia, que es apresada y preparada para ser quemada por los que llegaron a ser como Jesús, o sea, los vencedores de las 7 iglesias, lo cual también está descrito en el profeta Daniel, capítulo 7. Ahora, para participar en todo eso que acabo de decir, será mejor que seamos encontrados en un proceso serio de acabar con el pecado que mora en mí. Si no, nos lo vamos a perder, hermano. Entonces, estos videos son con la idea de buscar una solución a ese problema. Pero esa solución no se puede hacer bajo el concepto tradicional del antiguo pacto. El concepto de lo que es el pecado y lo cual encontramos en la Torá o la ley, donde en 1 de Juan 3:4 en el Nuevo Testamento, refiriéndose al Antiguo Testamento o al Tanakh, como le dicen algunos, ahí dice que el pecado es infracción de la ley. Bajo ese concepto no podemos vencer el pecado. Y no estoy diciendo de que eso deja de ser, sino que como veremos, lo que digo es que eso fue elevado a un nivel más profundo o un nivel superior. La Escritura dice, pues la ley, o sea, la Torá, en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como compartí ya en varios videos y como dice la Biblia, ya no estamos bajo la ley. A algunos no les gusta oír eso, pero ahí está en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Y ahora en este nuevo pacto, el concepto de que el pecado es infracción de la ley ya nos quedó corto porque nosotros no estamos viviendo bajo los conceptos del antiguo pacto, sino que hay un nuevo pacto. El concepto de lo que es el pecado debe ser elevado a un nuevo nivel, en donde encontramos, según las Escrituras,
una nueva ley. Ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto que es la Torá, sino una nueva ley que es llamada por Pablo en Romanos la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías, que vamos a revisar en un momento. Bajo esa nueva ley del Espíritu de vida en Yeshua, el hecho de que el pecado es infracción de la ley ya no aplica a los que no están bajo la ley y se necesita otra definición más alta de lo que es el pecado. En otras palabras, el hecho de que el pecado sea infracción de la ley es algo externo que no resuelve el problema humano de que el pecado mora en mí. Y si sabemos manejar la ley, podemos observar mandamientos escritos en piedra, pero nuestro corazón no es tratado para escaparnos del pecado. Solo por mencionar un ejemplo de esto que estoy diciendo. Los religiosos judíos, observadores de la Torá, por siglos han tomado ventaja de los mandamientos relacionados con dar carta de divorcio, y lo hacían por cualquier razón, según ellos, para conseguirse una mujer nueva. ¡Qué conveniente! No hacían infracción de la ley, no incumplían la ley, no fallaban a la Torá, porque se mantenían dentro de los parámetros de la ordenanza, pero sus corazones eran perversos y aprovechados de la situación. Pero luego viene Jesús y les arruinó la fiesta, elevando el mandamiento, como vamos a revisar en un momento. A eso me refiero con que el nuevo pacto de la ley del Espíritu de vida en Yeshua se necesita un nivel superior de concepto de lo que es el pecado, porque delante de nosotros tenemos un nivel superior de vida espiritual al que Dios nos está llamando en el nuevo pacto. Es por eso que Jesús le dijo a sus apóstoles y discípulos en Mateo 5:20 lo siguiente, y lo voy a poner en pantalla. Porque os digo que si vuestra justicia, le está hablando a los discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, cumplidores de la Torá, no entraréis en el reino de los cielos. Eso dijo Jesús. Ya expliqué en videos anteriores que la expresión de este verso donde dice no entraréis en el reino de los cielos no tiene nada que ver con ser salvo o no, pero no me voy a meter a explicar eso en este momento. Ya hice varios videos explicando acerca de la salvación. Yo sé que los cristianos que me están escuchando no van a tener problemas con asimilar esto que voy a decir, pero nuestros hermanos de las raíces hebreas pueda que sí. Pero yo tengo un par de preguntas con respecto a eso. ¿A quién le está hablando Jesús en este verso diciéndoles que su justicia debe ser mayor? Bueno, a sus discípulos. Otra pregunta. ¿Y cuál era el reto que Jesús le está haciendo a sus discípulos? Bueno, que su justicia debería ser mayor que la de los escribas y fariseos, si no, no iban a entrar en el reino. ¿Mayor que la de quién? Que los escribas y fariseos. Claramente se está refiriendo a gente que observaba la Torá. Ahora, yo le pregunto a los oyentes, especialmente a aquellos que insisten en guardar la Torá como cristianos, ¿observa usted la Torá, hermano? Bueno, la respuesta será sí, yo observo la Torá. Le iba a hacer otra pregunta, pero ni la voy a hacer, hermano, porque yo ya sé la respuesta. Y la pregunta que iba a hacer es, ¿observa usted fielmente y al pie de la letra toda la Torá? Pero no necesito que me responda, porque yo ya sé la respuesta. La respuesta es no. Nadie obedece fielmente al pie de la letra toda la Torá, empezando porque una gran parte tiene que ver con rituales y oblaciones en el templo, y ya no hay templo desde el año 70. De hecho, nadie ha logrado observar la Torá en 3500 años. Y aun cuando tenían templo, ni aun así lo hacían, hermano. Y ahora usted me va a decir que si la observa fielmente, ¿de veras, hermano?
El único que ha cumplido toda la Torá es Yeshua, nuestro Salvador. Y nosotros debemos comprender eso y asimilarlo en nuestros corazones. Tengo mucho más que decir a nuestros hermanos de las raíces hebreas, pero eso nos desviaría de nuestro tema. Voy a hacer unos videos sobre eso más adelante. Vaya, pero supongamos que hubiera alguno que sí observa fielmente la Torá. Bueno, eso lo pone al mismo nivel y con el mismo grado de justicia que los escribas y fariseos que también observan la Torá. Entonces, según Jesús, su justicia todavía no es mayor que la de ellos. Entonces usted no califica a lo que Jesús dijo en este verso, que su justicia se supone debe ser mayor a la de ellos. Y entonces, si nos basamos en eso, usted no va a entrar en el reino de los cielos si nos ponemos en ese plano. Entonces, ¿en qué es mayor su justicia, hermano? Dígame, ¿en qué es mayor su justicia que de los judíos allá en Israel, religiosos que cumplen la Torá? ¿En qué grado? ¿En qué es mayor su justicia? En nada, hermano. Usted está observando la Torá igual que ellos. Y a veces, me atrevo a decir, un poco menos que ellos. Pero digamos que están iguales y que su observancia de la Torá es igual que la de los judíos religiosos. Como decimos en mi tierra, hermano, entonces estamos jodidos. Tengo mucho que decir, pero es un poco frustrante para mí no poder explicar todos los aspectos involucrados y con otras muchas escrituras. Así que voy a intentar explicar con un pequeño panorama del capítulo 5 de Mateo para darme a entender. Le dejo de tarea leer con cuidado este capítulo para que vea que lo que le digo es así. Aunque voy a tratar este asunto, voy a retomar Mateo 5 en el siguiente video un poco más detallado, pero aquí vamos a ir superficialmente. Mateo 5, si alguien gusta irlo buscando en su Biblia, magnífico. Ya mencioné que Jesús está tratando de que sus discípulos entiendan que su justicia tiene que ser mayor que la de los religiosos observantes en relación a la Torá. Porque Jesús está yendo más profundo. Jesús está yendo a la raíz del problema en el corazón del hombre. La Torá básicamente trata con las infracciones, y eso es lo que dice el verso que leímos, las infracciones que hacen que el hombre peque, para, por así decirlo, con la Torá se mantienen a raya, por así decirlo. Ese es el antiguo pacto. Pero en este nuevo pacto que Jesús está introduciendo, Él no solo quiere tapar por encimita el pecado de los transgresores para que no mueran, si me doy a entender, sino que Él quiere quitar el pecado del mundo. Ese era uno de sus títulos. No solo quiere perdonarlo y taparlo, no solo quiere barrerlo, por así decirlo, y echarlo debajo de la alfombra. Jesús quiere deshacerse del pecado en la vida del hombre de una vez y por todas, hermano. Él va más allá. Mire, ya con solo eso podemos ver que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Si usted lo nota, en Mateo 5, versos del 1 al 12, Jesús está enfatizando aspectos del carácter de los hombres en su interior. Pero ninguno de esos aspectos del carácter que Jesús está mencionando en lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas, ninguno de esos está en la Torá. Como dije, voy a tocar esto en el próximo video, un poco más detallado. Los pobres de espíritu, los que lloran o los que sufren, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que padecen vituperio y oprobio por causa del nombre de Yeshua. Nada de eso está en la Torá, y todo tiene que ver con la parte interna y espiritual de los hijos de los hombres. Jesús está apuntando a las intenciones del corazón del hombre, quitando la vista de observaciones religiosas externas. Es espiritual dentro del hombre y no tiene nada que ver con observaciones externas
y infracciones externas. Pero al mismo tiempo, Jesús está enfatizando que ese trato espiritual dentro del hombre deberá tener una manifestación externa, a tal punto que habrá obras de los discípulos que servirán para que todos los hombres vean el resultado en buenas obras y glorifiquen a Dios por eso. Así dice ahí en ese capítulo, usted lo va a revisar después. Más adelantito veremos la otra cara de esta misma moneda, porque todas las verdades de la Biblia tienen aspectos que deben ser considerados que quizás no estoy mencionando en este momento. Pero fíjese bien, el origen de la justicia que Jesús enfatiza en este pasaje de Mateo 5 no es la observancia externa para que los hombres vean la justicia o las obras justas o las buenas obras. El origen no es externo sino interno en la Torá. En otras palabras, Jesús odiaba que cumplieran la Torá para exhibirse a sí mismos como cumplidores, para demostrar a los demás qué espirituales eran y qué cumplidores de la Torá. Y como veremos más adelante, en este nuevo pacto, Jesús quiere llevarnos al punto más elevado en este camino, en donde no hacemos nada si el Padre no nos lo pide. Esa es la parte máxima de esta caminata a la cual el Señor Jesús quiere llevarnos. Pero luego dice en este mismo capítulo de Mateo 5, en los versos del 17 al 19, que Él no vino a abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplir, y que hasta que pasen el cielo y la tierra toda jota y tilde deberá ser cumplida. Ese pasaje de Mateo 5, el 17 al 19, es muy mal usado por muchos para decir que debemos todos observar la Torá, y con eso le lavan el cerebro a gente que no conoce su Biblia. Pero ya mencioné que el observar la Torá en sí mismo no nos provee una justicia mayor como la que habla el verso 20 o como exige el verso 20. Luego, Él da una palabra superior a la simple observancia externa de la Torá. El verso 21, Él dice, oísteis que fue dicho. Verso 27, oísteis que fue dicho. Verso 31, oísteis que fue dicho. Verso 33, oísteis que fue dicho. Verso 38, oísteis que fue dicho. Verso 43, oísteis que fue dicho. Como dije, esto lo voy a tomar en el siguiente video más detalladamente. Solo estoy presentando un panorama de Mateo 5 para tratar de explicarme de que Jesús está elevando la moralidad de la Torá. O sea, sí hay un cumplimiento, pero el cumplimiento que hay lo estoy tratando de explicar en el nuevo pacto. Ahorita vamos a ver. Jesús, después de que dice todas esas veces oísteis que fue dicho, y cierra, toda esa serie la cierra en el verso 48, donde dice, sed pues vosotros perfectos. Hermano, ese es un nivel bien alto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús estaba elevando la moralidad de la Torá a otro nivel. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere enfatizar con eso de que oísteis que fue dicho? ¿Qué quiere decir con eso? Pensémoslo un poco. Primero, ¿en dónde fue dicho eso? En la Torá. ¿Y quién lo dijo? Dios, el Padre, el Eterno, lo dijo. Fue dicho por el Padre en el pacto antiguo, cuando Él estableció un pacto en el Sinaí y dando la ley. Fue dicho entonces, Él dijo entonces. Pero hay algo que debemos comprender en este pasaje, porque Dios dijo en el pasado y estableció el nuevo pacto. Entonces, eso pareciera como que Jesús viene, pues el Padre dijo, pues ahora yo les digo otra cosa, como que Jesús estuviera contradiciendo al Padre. No, hermano, hay que conocer por eso la Biblia. En Hebreos leemos en el capítulo 1 y verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, los Abraham, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
En otras palabras, no es que Jesús está contradiciendo al Padre, es que el Padre lo autorizó para venir a elevar la Torá a un nivel superior del que estaba, el cual era una observancia externa y física, para elevar la Torá ahora a un nivel moral superior y de observancia espiritual, como voy a tratar y estoy tratando de explicar aquí. Así que, en otras palabras, Jesús está elevando la Torá a un nivel más alto, que requiere una intervención espiritual al corazón del hombre por medio del Espíritu. Y esa intervención es nacida en Dios mismo. Nos está sacando de una observación externa, nacida en las buenas intenciones del hombre de observar la Torá, lo cual es carne, porque no nació en Dios. Él nos está trayendo por medio del nuevo pacto otro nivel que requiere la intervención del Espíritu. Eso no lo podemos hacer solos y requiere también una relación personal con el Padre y con el Hijo. Si los hombres que por 3.500 años no han podido hasta el día de hoy cumplir fielmente los mandamientos de la Torá, no cumplieron al nivel humano. Escuche esto, hermano. No cumplieron al nivel externo, al nivel humano. ¿Puede usted imaginar ahora? La Torá no está siendo abrogada, sino que está siendo elevada a un nivel que requiere el poder de Dios por medio de su Espíritu para un hombre poder llegar a ese nivel. Y si nosotros no pudimos por nuestra carne en 3.500 años cumplir lo menor, ¿honestamente cree usted que nosotros vamos a poder cumplir lo mayor? ¿Qué era lo menor? La ordenanza de que si tú codicias, si te metes en adulterio con la mujer ajena, pues pecas y que no hay que adulterar. Ahora Jesús vino a poner un nivel superior y ahora dijo, ni lo pienses. Es un nivel más elevado. Hermano, eso requiere una intervención del Espíritu de Dios y los hombres que me están escuchando saben de qué les estoy hablando. Si no pudimos cumplir lo que está a nivel terrenal, ¿honestamente cree usted, hermano, que podremos cumplir lo que está a un nivel celestial? ¿A un nivel que Jesús lo está elevando ahora? Si no cumplimos lo externo y lo carnal, ¿honestamente cree usted que podemos ahora cumplir lo interno y lo espiritual por nosotros mismos? No lo creo, hermano. No sin el Espíritu de vida. Continuaré con este mismo tema en el siguiente programa. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.